Buenos días, buenas tardes, estimados oyentes, amigos, hermanos, todos bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia Cristiana Casa de Dios, Melquisedec. Estamos transmitiendo a mediodía la palabra de Dios y en esta hora nuestro tema es Jesucristo y la ley de Dios. Sí, aunque también había pensado en otro título, El cristiano y la ley de Dios, porque este tema está basado en una pregunta. Y la pregunta dice, ¿debe el cristiano obedecer la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos? Bueno, pues ese es nuestro tema. Y está basado en el libro de los Hechos, capítulo 16, cuando los apóstoles fueron encarcelados por haber sanado a una muchacha endemoniada. Bueno, pues pues ya fueron encarcelados, azotados, y estando azotados y encarcelados, bueno, luego hubo un terremoto, fueron liberados de las celdas, y bueno, pues el carcelero se quería suicidar, pero Pablo lo impidió. Entonces dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 29, él entonces pidiendo luz entró dentro y temblando derribóse a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos fuera les dice, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, pues fue algo tremendo, pero vamos a orar para pedirle al Señor Dios que Él nos ayude. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque nos permites leer tu santa palabra. Permítenos también, Señor, concédenos, ayúdanos a entenderla para ponerla por obra, Padre Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues entonces esto es algo grandioso. Como dijo aquel carcelero, ¿qué necesito? ¿Qué es menester que yo haga para ser salvo? Claro, es lo que todos queremos saber. ¿Qué necesito hacer? Bueno, pues la respuesta sencilla y grandiosa es esta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este es el mensaje de la salvación para toda la gente, para todos nosotros. La salvación está en Jesucristo, únicamente en Jesucristo y en nadie más. La salvación solamente le pertenece a Él. Él es el único que nos puede dar la salvación y solamente por creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquel hombre creyó y fue salvo. Y todos los que hemos creído, pues también somos salvos gracias al Señor nuestro Jesucristo, que vino al mundo a pagar el precio de nuestra salvación. Pero luego a continuación sucede algo pues un poquito curioso, que dice aquí en el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron la palabra del Señor. Dice, y le hablaron la palabra del Señor. Bueno, aquí como que además de lo que ya le habían dicho, que creyeron en el Señor Jesucristo para que fuera salvo, dice que además le hablaron la palabra del Señor. Además le hablaron. Quiere decir que además de decirle, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le explicaron algo más. Algo más. Entonces, el Evangelio no se limita a decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, porque bueno, pues vemos que aquí dice que le hablaron la palabra del Señor, y no solamente a él, a todos los que estaban en su casa. Quiere decir que los llevó a su casa, y allá en su casa les explicaron ampliamente la palabra de Dios. Sí, el significado
de estas palabras primeras, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues sí, como digo, el Evangelio no se limita nada más a decir, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo y tú y tu casa, y ya no hay más explicación. Claro que sí la hay. Y dice aquí, y le hablaron la palabra al Señor. Bueno, ¿y qué más le hablaron? Pues todo lo que es el Evangelio. Entre todo esto, pues también le hablaron acerca del bautismo, porque dice que se bautizaron esa misma noche. Entonces, cuando dice cree en el Señor Jesucristo, bueno, esto es el principio, vamos a decir, el ABC del Evangelio, cree en Jesucristo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que arrepentirnos de nuestra vida pasada, que tenemos que dejar el pecado, que tenemos que pedir perdón, que tenemos que tener una vida nueva, distinta, diferente a la vida pasada. Bueno, entonces aquí es donde entra esta primera pregunta. Este tema está basado en algunas preguntas y con la ayuda del Señor las vamos a ver todas brevemente. Entonces la primera pregunta, como ya había explicado, bueno, pues es, ¿debe el cristiano obedecer la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos? Sí. ¿Qué mal explicaron, qué mal explicarían los apóstoles Pablo y Silas a este hombre y a su familia, además de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿Le explicarían acaso también que también debía obedecer los 10 mandamientos? Bueno, entonces vamos a pensar en esta pregunta. ¿Debe el cristiano obedecer la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos? Bueno, ya sabemos que pues las opiniones se dividen y casi siempre hay la mitad que dicen que sí, la mitad que dicen que no. Pues ¿quién nos podrá sacar de dudas? Ya sé, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, por esto nuestro tema se llama Jesucristo y la ley de Dios. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo acerca de la ley de Dios, o sea, de los 10 mandamientos? ¿Debemos obedecerlos o no obedecerlos? Pues sí, si preguntamos a alguna persona, pues esa persona puede ser de los que dicen que sí, o puede ser de los que dicen que no. Pero si le preguntamos a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que Él nos va a dar la respuesta correcta, y vamos a ver si debemos o no debemos como cristianos obedecer la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo acerca de esto? Bueno, pues vamos a leer esto acá en el libro de Apocalipsis, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Debemos o no debemos como cristianos obedecer los 10 mandamientos? ¿O no es necesario? ¿O no es importante? Bueno, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Estamos en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 12, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, estoy en Apocalipsis 22, ahora el versículo 13, dice el Señor Jesús, yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Bienaventurados, dice nuestro Señor Jesucristo, los que guardan sus mandamientos, o sea, los mandamientos de Dios, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Repito el versículo 14, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, inequívocas. Él no se puede equivocar, Él es el vocero de Dios, Él es el que vino a decirnos lo que debemos de hacer y lo que no debemos hacer.
Bueno, entonces pues aquí ya está esta pregunta contestada por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, también debo decirles que hay alguien que no quiere que obedezcamos los mandamientos de Dios. ¿Quién será ese alguien? Pues ya sabemos que ese alguien es el maligno, el enemigo de nuestras almas, el diablo, Satanás. Y eso lo vemos desde el principio. Ahorita no vamos a recurrir ahí a Génesis capítulo 2 y 3, donde el Señor Dios les da mandamientos a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y les dijo que obedecieran. Bueno, entre ellos les dio uno de que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comían de ese árbol, de ese fruto, morirían. Pero bueno, el maligno los indujo a desobedecer ese mandamiento. Sí, hay un interesado en que no obedezcamos los 10 mandamientos, que no estemos en obediencia, y los hizo caer en desobediencia. Y así como los hizo caer a ellos en desobediencia, pues a todos también nos quiere hacer caer en desobediencia. Nos dice que no tenemos por qué obedecerlos y muchas cosas más. Argumentos hay muchísimos. No tenemos ahora tiempo de ver los argumentos, nos pasaríamos toda la hora viendo los argumentos, pero mejor vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesucristo acerca de esto. Bueno, ya vimos aquí que dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Pero también tengo que decirles que este versículo 14 de Apocalipsis 22 ha sido cambiado en las Biblias modernas. Aquí usamos la Biblia de 1909, Reina Valera, y si ustedes ven la moderna, la de 1909, la de nosotros. Entonces las modernas ya están cambiados estos versículos. Este versículo, en lugar de decir los que guardan sus mandamientos, ya le pusieron otra cosa, y bueno, los que hicieron ese cambio, pues dicen que así está en los escritos antiguos. Bueno, pues consultamos los escritos antiguos y vemos que no es como dicen. Tengo aquí la Biblia Peshitta, la más antigua. Y esta dice, igual que esta versión antigua de 1909, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Consulte esa Biblia, estimado hermano. Bueno, entonces hay otra pregunta. ¿Qué sucede si no obedecemos los 10 mandamientos? Bueno, los que dicen que no es necesario obedecerlos, dicen, no pasa nada. Como le dijo la serpiente a Eva, ¿verdad? No morirás, no te pasa nada si desobedeces ese mandamiento de Dios, no te pasa nada, yo te lo garantizo. Es más, yo respondo por ti. Cuántas cosas pudo haberle dicho, pero la verdad es que sí pasó algo, y muy grave, y ya sabemos la sentencia: el día que comieres de ese fruto morirás. Ellos desobedecieron y murieron. Ahí están los resultados. Bueno, entonces la pregunta dice aquí, ¿qué sucede si no los obedecemos? Vamos a pensar en el primer mandamiento que dice el Señor: no tendrá dioses ajenos delante de mí. ¿Qué pasa si no lo obedecemos? O el segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza, etcétera. Ya sabemos los mandamientos. O cualquiera de ellos. ¿Qué pasa? Dice la pregunta. ¿Qué sucede si no los obedecemos? Claro, el maligno nos dirá, el diablo, no pasa nada, yo te lo garantizo. Bueno, pues sí, pues como les garantizó a Adán y Eva, pero vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué nos dice el apóstol Juan acerca de qué es lo que pasa? En 1 de Juan capítulo 3, si no pasa nada o si pasa algo grave, gravísimo.
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, son palabras del apóstol Juan. Dice, cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Sí. Bueno, como hemos platicado otras veces, hay 7 definiciones de pecado. Uno de ellos es, pecado es la transgresión de la ley. Entonces, transgredir la ley de Dios es pecado. Cualquiera de los mandamientos que infringamos, de los 10, eso ya es pecado. Cualquier desobediencia a Dios es pecado. Entonces si pasa algo, si desobedecemos, la pregunta es, ¿qué sucede si no obedecemos? Bueno, la Biblia está llena de ejemplos de personas que no obedecieron alguno de los mandamientos de Dios y que les sucedió. Pues no podríamos ahorita ver todos, pero vamos bástenos con lo que leímos aquí en Primera de Juan, que la transgresión de la ley es pecado. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Bueno, entonces, si alguien transgrede, infringe algún mandamiento, con uno solo, dice el apóstol Santiago, en su capítulo 2, versículos 10 y 11, que con uno solo que infringamos, con eso ya somos considerados pecadores. Pero ahora viene la tercera pregunta. Bueno, entonces si infringimos un mandamiento, cometemos pecado, o sea, nos hacemos pecadores. Entonces la tercera pregunta es, ¿podrán los pecadores entrar al cielo? ¿Permitirá Dios a los pecadores entrar al cielo? Bueno, alguien dijo por ahí, pues sí, si se arrepiente. Claro, si se arrepiente, pues ya Dios le perdona, ya no tiene pecado, ya no se considera un pecador, ya se considera un hijo de Dios. Pero alguien que no se arrepiente y que sigue pecando, o sea, los rebeldes que no quieren obedecer los mandamientos de Dios, entonces mueren en su rebeldía sin arrepentirse. Entonces, ¿qué pasa con esos pecadores? ¿Pueden entrar al reino de los cielos? Pues claro que no, claro que no. Lo dice por acá, bueno, no quisiera leer tantos versículos, pero tenemos tiempo. Aquí dice en 1 Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? ¿No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios? Lo dice también en Gálatas 5:19, que no vamos a leer. Entonces, que la respuesta, ¿cuál sería? ¿Podrán los pecadores entrar al cielo? No. Dios no quiere nada con el pecado. Por eso fue el diluvio, porque todos ya habían pecado, o casi todos, con excepción de Noé y su familia, que bueno, pues ellos se salvaron del diluvio. Pero otra vez el pecado ha proliferado y se ha multiplicado y ha llenado todo el mundo, y otra vez va a haber otra destrucción, ya no en agua, sino ahora en fuego, porque Dios no quiere nada de pecado. El que entre al cielo será sin pecado. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, para quitarnos todos nuestros pecados y para que ya limpios de pecado podamos entrar al cielo. Entonces viene esta otra pregunta. Entonces, ¿cuál es el destino de los pecadores? Bueno, pues el destino de los pecadores, dijo nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 25, que dirá, Mateo 25, versículo 41, creo. Sí. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para los ángeles. Ese es el destino de los pecadores, de los que infringen los mandamientos de Dios, según ya leímos
que infringir los mandamientos de Dios es pecado. Bueno, entonces vámonos rapidito con las preguntas. Siguiente pregunta, ¿es cierto que Cristo vino a abrogar la ley de Dios? Sí, ¿no han escuchado ustedes ese disparate? Pues sí, es un gran disparate. ¿Cómo va a venir Él a quitar lo que el Padre Celestial puso? Pues es como si no estuvieran de acuerdo, como si uno pone una cosa y otro pone otra, la quita y pone otra. No, nuestro Señor Jesucristo dijo que eso no es cierto. A ver, vamos a leerlo por acá, en Mateo capítulo 5, y versículo 17, son palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar sino a cumplir. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. No penséis que he venido para abrogar la ley de Dios o los profetas. ¿Y qué significa abrogar? Bueno, pues yo consulté el diccionario hace rato, y ahí dice que abrogar significa derogar, abolir o anular. Entonces, al decir aquí nuestro Señor Jesucristo que no vino para abrogar la ley o los profetas, entonces quiere decir que no vino a derogar, no vino a abolir la ley de Dios, no vino a anularla. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir, a cumplir. Y ahí donde dice cumplir, algunos dicen, ahí está, Él la cumplió para que yo no la cumpla. No te equivoques, es el engaño del diablo. Él la cumplió para enseñarnos a cumplir. Y bueno, en días pasados estudiamos acá el significado de cumplir, que no es para que nosotros no cumplamos, sino para dar un ejemplo. Así leemos aquí en Mateo capítulo 3, donde dice el versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él, mas Juan lo resistía mucho diciendo, yo he menester ser bautizado de ti y tú vienes a mí. Empero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia, cumplir. Entonces nuestro Señor Jesucristo se bautizó, no para que nosotros no nos bauticemos, sino para que nosotros aprendamos de Él ese ejemplo de obediencia. Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué ejemplo de obediencia nos dejó nuestro Señor Jesucristo? O sea, ¿Él obedeció los mandamientos de Dios o no los obedeció? Y al hacerlo, vamos a ver lo que dice acá en Juan capítulo 15, pues era para dejarnos a nosotros un ejemplo de obediencia, porque si no los hubiera obedecido, entonces diríamos, no, pues yo tampoco los voy a obedecer. Si Él no los obedeció, pues yo menos. En Juan capítulo 15, versículo 10, nuestro Señor Jesucristo dice que Él obedeció cuando vino al mundo. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Ahí está nuestro Señor Jesucristo dándonos un ejemplo de obediencia, no de desobediencia. No vino a darnos ejemplo de desobediencia, sino de obediencia al Padre Celestial. Bueno, entonces, otra pregunta. ¿Qué costumbre tenía nuestro Señor Jesucristo cuando vino al mundo? Tenía una costumbre buena, por supuesto. Hay costumbres buenas, costumbres malas. Pero Él tenía una costumbre, pues que a mí me parece maravillosa, que dice así en el Evangelio de Lucas capítulo 4 y versículo 16, dice, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. ¿Qué les parece esta costumbre que tenía nuestro Señor Jesucristo? A mí me parece maravillosa. Maravillosa costumbre. Yo también quisiera tener esa costumbre
de ir todos los sábados al templo. Sí, una buena costumbre. Y bueno, pues él mismo dijo, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Dónde dice eso? No lo vamos a leer ahorita, está en Juan capítulo 13, versículo 15, pero vamos a pasar a la siguiente pregunta que dice así, ¿hasta cuándo durará la ley de Dios? Bueno, vamos a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo, o vamos a oír lo que Él dijo en Mateo capítulo 5 y versículo 18. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Hasta cuándo durará la ley de Dios? Dice así en Mateo 5, 18, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. ¿Qué le parece? Hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no dicen que la vino a quitar y a abrogar y a abolir. Nada de eso. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué sucederá con los que infringen la ley de Dios y enseñan a los demás a infringir? Buena pregunta. Lo dice aquí mismo la respuesta de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 19. Repito la pregunta antes de leer el versículo 19. ¿Qué sucederá con los que infringen la ley de Dios y enseñan a los demás a infringirla? O sea, los mandamientos de Dios. Versículo 19, Mateo 5, 19, palabras de nuestro Señor Jesucristo, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ahí está la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿qué sucederá con los que infringen los mandamientos de Dios y enseñan a los demás a infringirlos? Aquí dice nuestro Señor Jesucristo, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Bueno, y esta expresión de muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, cualquiera podría decir, bueno, pues no importa que me llamen pequeño o muy pequeño con tal de estar yo ahí. Sí, pero vamos a ver en qué condiciones van a estar estas personas, los muy pequeños, que van a estar en el reino de los cielos, o sea, en el milenio, en el reinado de nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos, en la tierra un reinado de 1000 años que le va a dar nuestro Señor Jesucristo, el Padre Celestial a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí habla de los muy pequeños. Cuando habla de los muy pequeños, pues supone a otros pequeños y supone a otros que no son pequeños, que son grandes. De hecho, que va a haber 3 clases de habitantes en el reinado de nuestro Señor Jesucristo. 3 clases de habitantes. Unos son los grandes, por aquí se menciona también, así aquí dice en el versículo 19, la segunda parte, mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Bueno, entonces hay unos que serán llamados grandes, hay otros que serán llamados muy pequeños, pero faltan otros que son los pequeños. Sí, son 3 clases, los grandes, los pequeños y los muy pequeños. Bueno, los grandes, ¿quiénes serán? Bueno, pues son los hijos de Dios, como dice aquí, los que obedecen. Bueno, aquí me adelanté de otra pregunta que dice, ¿qué sucederá con los que obedecen y enseñan a los demás a obedecer? Bueno, aquí está, me estoy adelantando a la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué pasa con los que obedecen los mandamientos de Dios y enseñan a los demás a obedecer? Dice, mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces aquí define
a los grandes, sí, los que obedecen los mandamientos de Dios y enseñan a los demás a obedecer. Bueno, pues estos van a estar en un lugar privilegiado, en la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Y los muy pequeños, pues esto dice que son los que infringen. Ellos, ¿dónde van a estar? Bueno, vamos a ver antes de los muy pequeños, vamos a ver a los pequeños. Sí, si son tres clases, unos son los grandes, otros los pequeños, otros los muy pequeños. Pues entonces vamos a ver quiénes son. Ya vimos quiénes son los muy pequeños y los grandes. Nos falta ver quiénes son los pequeños. En el libro de Amós capítulo 7, dice el versículo 1, así me ha mostrado el Señor Jehová, he aquí que él criaba langostas al principio que comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí que era el heno tardío después de las siegas del rey. Y acaeció que como acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Ahí está el pequeño, Jacob, Israel, el pequeño. Y bueno, sigue diciendo, por acá en el versículo 3, arrepintióse Jehová de esto, no será, dijo Jehová, el Señor Jehová me mostró así, y aquí llamaba para juzgar por fuego el Señor Jehová, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra, y dije, Señor Jehová, cesa ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Reitera la palabra pequeño para Jacob, para Israel. Ellos son los pequeños, los israelitas. El pueblo de Israel es pequeño. Entonces ya tenemos quiénes son los grandes, los que obedecen los mandamientos de Dios y enseñan a los demás a obedecer. ¿Quiénes son los pequeños? Pues son los israelitas. Ellos, bueno, los pequeños, ahorita no vamos a hablar más de ellos. Y los muy pequeños, los que desobedecen los mandamientos de Dios y enseñan a los demás a desobedecer. Bueno, entonces dirá alguien, bueno, pues no importa que me llamen pequeño, con tal de estar ahí. Bueno, a ver si es cierto, vamos a ver qué pasará con esos muy pequeños cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo acá en Zacarías capítulo 14. Aquí está la venida de nuestro Señor Jesucristo profetizada por Zacarías. Zacarías 14:1. He aquí el día de Jehová viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén. Está hablando el Señor Dios a Jerusalén. Y la ciudad será tomada y saqueadas serán las casas y forzadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Está hablando del pueblo de Israel, los israelitas. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla. Jesucristo va a venir a defender a su pueblo Israel. Y dice en el versículo 4, y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, etc. Ahí bajará en el monte de las olivas. Sí, pero íbamos a ver qué pasa con los muy pequeños. ¿Quiénes son los muy pequeños? Los que desobedecen y enseñan a los demás a desobedecer. A ver, vamos a pasar entonces a versículo 16, y aquí mismo Zacarías capítulo 14, versículo 16, dice, y todos los que quedaren de las gentes que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de las cabañas. Estos son los desobedientes. Ya vimos, los obedientes son los grandes, los que obedecen los mandamientos de Dios y enseñan a los demás a obedecer. Estos estarán en la ciudad santa de Jerusalén, lo dice allá en Apocalipsis 21, no lo vamos a leer. Y los pequeños, ¿quiénes son? Pues son los israelitas, ellos estarán no en el mismo lugar que los grandes estarán en la ciudad santa de Jerusalén, los pequeños, los israelitas, estarán en la ciudad de Jerusalén actual. Todo eso lo dice en Isaías capítulo 65, del versículo 17 en adelante. Isaías 65, 17 en adelante. ¿Dónde estarán? Cada uno en su lugar. Los grandes en la Nueva Jerusalén,
los pequeños, los israelitas en la ciudad santa. Los muy pequeños, bueno, ellos no van a tener un lugar fijo. Aquí está, dice, y todos los que quedaran de las gentes que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de las cabañas. Estarán obligados a ir en cada fiesta de cabañas, porque por cierto que allá también se va a celebrar la fiesta de las cabañas. Bueno, van a ir, estarán obligados, y si no quieren, versículo 17, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén a adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y ya sabemos qué pasa cuando no hay lluvia, no hay frutos, no hay producción. Bueno, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. No, al contrario, dice que vendrá la plaga con que Jehová y herirá a las gentes que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las gentes que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas. Bueno, pues tendrán muchas limitaciones. Los muy pequeños estarán obligados, y a ver qué más por acá dice, qué más. A ver en Isaías, qué más pasará con los muy pequeños. Digo, por si usted está pensando ser de los muy pequeños, no se los recomiendo. Ya vimos ahí que vendrá la plaga sobre ellos. Y acá en Isaías 66 también dice, no solamente vendrá la plaga, sino la muerte. Isaías 66, 23 dice, y será que de mes en mes y de sábado en sábado, o sea, cada novilunio, cada sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Órdenes del Señor de ahí arriba. Esto no es una sugerencia, esta es una orden. Sí, va a ser una cosa obligatoria. Repito, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y para los que no quieran, versículo 24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. Ahí están los rebeldes, ahí están los desobedientes. Todavía quiere ser de los muy pequeños. Y por acá también dice en Apocalipsis, bueno, lo voy a leer, Apocalipsis capítulo 2, palabras de nuestro Señor Jesucristo, versículo 26, y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. Ahí están los grandes y los muy pequeños otra vez, como en Mateo 5:19. Al que hubiere vencido, ahí están los grandes, y hubiere guardado mis obras hasta el fin, esos son los grandes. Yo le daré potestad sobre las gentes, ahí están los muy pequeños, los que no tendrán derecho de nada. Bueno, el Señor va a tener misericordia de ellos, según dice acá en Apocalipsis 22, que no vamos a leer, dice que les darán de las hojas del árbol de la vida, pero van a estar restringidos de todo a todo. Sí, las hojas del árbol de la vida, porque los frutos del árbol de la vida, esos son para los hijos de Dios, los obedientes, no los desobedientes. Versículo 26, y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes y las regirá con vara de hierro. Ahí están los grandes, gobernando a los muy pequeños con vara de hierro, y serán quebrantados, sí, los muy pequeños, como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre.
todavía quiere ser de los muy pequeños, no se lo recomiendo, mejor vamos a seguir leyendo. Otra pregunta, bueno, estamos en buen tiempo, estas transmisiones estamos tratando de que sea de una hora escasita, una hora escasa. Bueno, ya vimos qué sucederá con los que infringen y enseñan a infringir. Bueno, ya vimos qué sucederá con los que obedecen y enseñan a obedecer. Ya vimos también. Ahora, esta otra pregunta, ¿cuál era el día del Señor en el Antiguo Testamento? Bueno, pues ya sabemos que el sábado, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Eso lo dice por allá en varias citas. Lo tengo aquí en Levítico 23. A ver qué dice. ¿Cuál era el día del Señor en el Antiguo Testamento? Y ahorita vamos a ver en el Nuevo Testamento. Levítico capítulo 23. Palabras del Señor Dios. Versículo 3. 6 días se trabajará y el séptimo día, sábado de reposo, será convocación santa. Ninguna obra haréis, sábado es de Jehová. Sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Es del Señor Dios, Jehová de los ejércitos. Sábado es de Jehová, o sea, del Padre Celestial. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento. ¿Quién es el Señor del sábado en el Nuevo Testamento? ¿Quién es el Señor del sábado en el Nuevo Testamento? Vamos a ver quién. Mateo capítulo 12. ¿Quién será el Señor del sábado en el Nuevo Testamento? Mateo capítulo 12 y versículo 8. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Señores del sábado, el Hijo del Hombre. Entonces, ¿por qué le pusieron al domingo día del Señor? ¿Quiénes? Pues los que le pusieron domingo, que despojaron el sábado de día del Señor y se lo pusieron al domingo. ¿Quiénes? Pues eso fue en el concilio de Nicea, el obispo de Roma llamado Silvestre, le llamó domingo, fue el que le llamó domingo. ¿Sabe qué significa domingo? Día del Señor. Le quitaron el título al sábado de día del Señor y se lo pusieron al domingo. ¿Qué le parece? Bueno, entonces la respuesta, ¿quién es el Señor del sábado en el Nuevo Testamento? Ya lo leímos, nuestro Señor Jesucristo, dicho por él mismo. Siguiente pregunta, ¿qué recomendó nuestro Señor Jesucristo a un joven? A ver, vamos a ver qué le recomendó. En Mateo capítulo 19 y versículo... Mateo capítulo 19 y versículo 16. Y aquí uno llegándose le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué les parece esta recomendación? A mí me parece muy buena. ¿Será cierto que es difícil? Bueno, mejor esta pregunta la dejamos para otra ocasión. Cuando tratemos el tema, los apóstoles, los primeros cristianos y la ley de Dios. Bueno, eso lo dejamos para otro día, pero ahorita seguimos con este tema, Jesucristo y la ley de Dios. Entonces la siguiente pregunta dice, ¿qué recomendó nuestro Señor Jesucristo a un doctor de la ley? ¿Qué les recomendaría? Vamos a verlo en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10,
que recomendó nuestro Señor Jesucristo a un doctor de la ley. Lucas 10, versículo 25. Y aquí un doctor de la ley se levantó tentándole diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, pues parecida a la anterior de la del joven, el joven rico. Sí, una pregunta que seguramente todos nos hemos hecho, pero aquí está la respuesta. Versículo 26, y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Fíjense cómo lo remite a la ley de Dios. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué has leído acerca de eso en la ley? Versículo 27, y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está lo que dice la ley. Muy bien, muy bien. Versículo 28, y díjole: bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea que así como dice la ley, que lo haga. Sí, no basta con saberlo, tienes que hacerlo. Y bueno, también esto, pues no faltan malos intérpretes o interpretaciones tendenciosas, que dice, bueno, entonces si aquí dice que amar a Dios, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo, pues entonces ya no tengo que guardar los 10 mandamientos, ya solamente con amar a Dios y a mi prójimo, pues ya estoy en obediencia. No te adelantes. No te adelantes. Siempre la persona busca la ley del menor esfuerzo. Sí, lo menos posible, el menor esfuerzo posible. Ya con amar a Dios y a mi prójimo, pues yo amo a Dios y a mi prójimo y a todos y a todas. Ya con eso, no, mira. Aquí donde dice, bueno, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, le dice bien, haz esto y vivirás. Bueno, están resumidos los 10 mandamientos en 2 mandamientos. O sea que si vemos los 10 mandamientos, 4 de ellos corresponden al amor a Dios y los otros 6 corresponden al amor al prójimo. Entonces, cuando decimos que amamos a Dios, es que estamos cumpliendo con los primeros 4 mandamientos, que son los que corresponden al amor a Dios. Y cuando decimos que amamos al prójimo es porque estamos cumpliendo los otros 6 mandamientos. O sea, los mandamientos los 10 mandamientos están ahí concentrados en los 2 mandamientos. Ahora, estos 2 mandamientos ya desglosados, entonces ya son 4 mandamientos que corresponden al amor a Dios y 6 mandamientos que corresponden al amor al prójimo. Por ejemplo, cuando dice nuestro Señor Dios, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, no podríamos decir que estamos amando a Dios si tenemos otros dioses aparte de Dios. Estaríamos infringiendo. Igual cualquiera de los 4 primeros que desobedezcamos, no podemos decir que estamos obedeciendo, que estamos amando a Dios. Igual, los otros 6 que corresponden al amor al prójimo, si desobedecemos alguno de ellos, por ejemplo, 6º mandamiento, no matarás. Si matamos al prójimo, no podemos decir que lo estamos
que lo estamos amando, no, estamos infringiendo el mandamiento. Entonces, los 2 mandamientos está ahí concentrando a los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos pues son los 2 mandamientos ya desglosados. Bueno, última pregunta. ¿Qué recomendación dejó nuestro Señor Jesucristo a sus seguidores? Sí dejó una recomendación para cuando Él ya no estuviera aquí en este mundo. Bueno, Él tenía preocupación por sus discípulos, por sus seguidores. Entonces les dejó una recomendación en Mateo capítulo 24 y versículo 20. A ver, vamos a ver qué recomendación les dejó. Bueno, dice, bueno, voy a leer un poquito antes, desde el versículo 15. Por tanto, cuando viere la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel, profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que sobre el terrado no descienda a tomar algo a su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Y paso al versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Esta recomendación les dejó nuestro Señor Jesucristo. Oren para que esto que va a suceder no sea en sábado ni en invierno. ¿Por qué no en invierno? Pues porque invierno pues es una estación muy fría, y pues eso de andar huyendo y luego en invierno, pues allá el invierno es más frío que aquí en nuestra latitud. Bueno, ¿y por qué en sábado no? Porque el sábado es del Señor, ya lo leímos. El sábado es del Señor, no es de nosotros. No podemos nosotros disponer del sábado a nuestro gusto. No, el sábado es del Señor y es para adorar al Señor. Así lo estipuló el Señor Dios. Entonces, si ocurría la huida en sábado, pues ya no se le iban a poder dedicar al Señor, ya iban a infringir de alguna manera, haciendo algunas labores, acarreando cosas. No, oren para que esto no ocurra en sábado. Y aquello que les recomendó a ellos seguramente también es para nosotros, porque sabemos que en el tiempo del fin va a haber persecución, va a haber muchas cosas que ya las hay, que siempre las ha habido. Ya las ha habido simplemente aquí en nuestro México, en Chiapas, en Oaxaca. Pues varios hermanos que han sido desplazados de sus lugares, despojados de sus hogares. Pero bueno, si tenemos en cuenta este consejo, vamos a pedirle al Señor que lo que vaya a ocurrirnos, pues que no sea en invierno ni en sábado. Vamos a orar, amados hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, porque nos enseñas tu santa palabra, las palabras de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que nos sacan de dudas de muchas cosas, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, porque es tu palabra por medio de él, Padre Celestial. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Enséñanos cada día a hacer tu voluntad y no la nuestra, Padre Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Y antes de finalizar esta transmisión, amados hermanos, amigos, oyentes, quiero darles unos anuncios. Mañana, a esta misma hora,
a mediodía, a las 12 del día, si Dios nos permite la vida, va a haber otra transmisión, porque mañana celebramos el día de la nueva luna. Y algunos dirán, bueno, ¿y eso qué es? Eso no es bíblico. Bueno, pues a lo mejor no lo ha leído, pero eso es bíblico completamente, y precisamente de esto se va a tratar la predicación de mañana, si el Señor nos concede la vida, de ese mandamiento de Dios acerca de la nueva luna, o sea, novilunio. Bueno, eso va a ser mañana, si Dios nos concede la vida. Va a ser mañana, pues como otro sábado, como hoy, que hay transmisión a mediodía a las 12 del día, y también hoy en la tarde, todos los sábados en la tarde también hay transmisión a las 4 de la tarde. Entonces también están invitados a esas transmisiones. Y también hay transmisiones los viernes a las 6 de la tarde, así que los invitamos a todas estas transmisiones. Bueno, pero otro aviso más, el próximo sábado, día en 8 o día en 7, será la fiesta de Pentecostés. Entonces, ese día, pues igual lo vamos a celebrar de manera virtual, una reunión virtual como lo estamos haciendo ahora por medio de los aparatos electrónicos. Cada quien en su casa, reúnase con su familia, y si va a estar usted solo, pues usted solo. Y les recomiendo que media hora antes de la predicación va a ser, si Dios nos permite la vida, a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, que es la hora en que ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, todo eso lo vamos a estudiar el próximo sábado, si Dios nos permite la vida. Entonces, la transmisión de la predicación va a ser, primeramente Dios, a las 9 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana. Entonces yo les recomiendo, amados hermanos, que se reúnan ahí en su casa, si es posible con la familia o algunos más que se pudieran reunir, o si está usted solo, pues usted solo alabe a Dios. Repito, media hora antes de la transmisión, reúnase, alabe a Dios, ore, lea la Biblia. Principalmente les recomiendo 2 capítulos, Éxodo 19 y Libro de los Hechos, capítulo 2. Repito, Éxodo 19 y Hechos, capítulo 2. De eso se va a tratar la predicación. Bueno, entonces, el próximo sábado, primeramente Dios, en lugar de las 12 del día, va a haber esta transmisión a las 9 de la mañana, de 9 a 10, y en la tarde también va a haber a las 4 de la tarde, y el viernes pues a las 6 de la tarde, si Dios nos permite la vida. Entonces, amados hermanos, les invitamos, amados oyentes, amigos, a que escuchen esta transmisión para ver qué nos manda el Señor Dios acerca de la nueva luna mañana. ¿Y qué nos manda el Señor acerca de Pentecostés el próximo sábado? Entonces, permítanme leer la bendición apostólica, amados hermanos. A veces se me olvida leerla. Me gusta leerla en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 11. De hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz. Y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Saludaos unos a los otros, conozco lo santo. Así nada más. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén.
Que Dios les bendiga y paz a vosotros.